Muy buenos días. Comenzamos Prohibido Olvidar por Radio Graffiti FM 87.9 en Mar del Plata, con Pablo Aceto y quien habla Gloria Álvarez. Vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Muy buenos días en esta media mañana de Radio Graffiti. Muy bien, vamos a comentar ahora cómo se va a desarrollar el programa. Vamos a comenzar con la columna de Alberto Cortés, que hoy se llama Los acontecimientos en Jujuy. Las noticias que vamos a comentar: la cooperativa Cura subsiste entre herramientas rotas y falta de elementos. La minera Livent pagó una multa y reconoció que dibujaba exportaciones. Y otra nota: cómo ser autoridad de mesa. La columna de Pablo Aceto se llama ¿Qué hay detrás del movimiento anti-China? Muy bien, Pablo, ¿tenemos lista la columna de Alberto Cortés? El litio, uno de los átomos más sencillos de la tabla periódica de los elementos, tan solo el tercero en simplicidad después del hidrógeno y el helio, sobre los 92 naturales que incluye la tabla y varios más artificiales, ha devenido en los últimos años en uno de los elementos más codiciados. Se encuentra en varios lugares del mundo, en diferentes formatos que requieren distintas formas de extracción, pero las más grandes reservas mundiales se hallan en la forma de salares junto a otros minerales, en el llamado Triángulo del Litio, que incluye el noroeste argentino y zonas adyacentes de Bolivia y Chile. Es un elemento central para la fabricación de baterías, para la acumulación, no para la producción, de energía eléctrica en cantidades modestas, pero totalmente adecuadas para celulares, notebooks y automóviles eléctricos, entre otros. Los dos primeros son obviamente productos de gran masividad, y la transición a una economía con menor emisión de dióxido de carbono incluye necesariamente el reemplazo progresivo de los actuales automóviles a combustión interna de combustibles fósiles por otros eléctricos, siempre y cuando, claro, que la electricidad para acumular en esas baterías no se genere quemando también combustible fósil, como ocurre predominantemente hoy. En el desarrollo tecnológico actual, esas baterías son, por el momento, las más convenientes, entre otras opciones más caras o menos eficientes. Por lo tanto, la demanda mundial de litio se está disparando. Hay previsiones de la Agencia Internacional de Energía de un incremento de 42 veces hasta 2040. Así las naciones, y dentro de ellas las provincias que lo albergan, Salta, Jujuy y Catamarca, en el caso argentino, son hoy vedettes. La nefasta reforma constitucional de 1994, arreglada entre Menem y Alfonsín en el Pacto de Olivos, incluye la propiedad del subsuelo para las provincias, exactamente lo contrario de lo que decía el artículo 40 de la Constitución de 1949, derogada por un bando de una dictadura militar, que la reservaba para la nación en su conjunto. Desde mediados del siglo XX, por lo menos, las compañías mineras transnacionales han procurado que el poder de decisión sobre las concesiones en ese rubro estén en manos de las provincias y no de la nación. Estas son más débiles en su capacidad de negociación y terminan aceptando muchas veces condiciones ruinosas a cambio de migajas que, sin embargo, comparadas con los magros presupuestos provinciales, en especial para provincias con escaso desarrollo económico en otros ítems, les resultan tentadoras. Esto lo consiguieron con la Constitución hoy vigente, no por casualidad sancionada en el momento de mayor auge del neoliberalismo en la Argentina y el mundo. Se defiende ese criterio en nombre de un supuesto federalismo que no debería significar, como en la práctica lo hace la letra de la Constitución del 94, una ventaja sustancial para las transnacionales y una desventaja para los argentinos, sino que el Estado Nacional debería tener el mayor poder de decisión acompañado de garantía de participación en las decisiones y sobre todo en los réditos económicos para las provincias.
Los gobernadores de las 3 provincias con más litio se oponen a coordinar con otros países principales productores políticas conjuntas en defensa de sus intereses comunes en la extracción e industrialización del elemento, la llamada OPEP del litio. En cambio, en sintonía con las empresas mineras, pretenden aprovechar la supuesta, entre comillas, ventaja que para la Argentina representa no haber consensuado todavía políticas para defender los intereses nacionales en la materia, mientras sí las tiene Bolivia y crecientemente Chile, para que las inversiones, entre comillas, de las multinacionales se orienten preferentemente hacia aquí, donde se les permite cualquier cosa. Las regalías que deben pagar a las provincias, por ejemplo, son en Argentina menos de la mitad que en Chile. A estas cuestiones hay que agregar la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China por su influencia, y en especial el control de los recursos naturales en el mundo y en especial en América Latina. También las cuestiones ambientales, que en este caso pasan principalmente por las enormes cantidades de agua que requieren las técnicas utilizadas en los salares en zonas caracterizadas por la baja disponibilidad de ese recurso, que deja así de estar disponible para otros usos. No menor es si exportamos el litio como una mera materia prima o si procuramos avanzar en su industrialización para fabricar las baterías o incluso hasta los autos eléctricos, generando puestos de mano de obra local de especialización importante. Evo Morales lo planteó y esto fue causa central del golpe en su contra. Argentina tiene aún mejores condiciones que Bolivia para intentarlo. En este contexto, el gobierno radical de Jujuy a cargo de Gerardo Morales, con la complicidad de la mayoría de los electos por el justicialismo de esa provincia, sancionó entre gallos y medianoche una nueva constitución, el último 20 de junio, que intenta ayornar aún más las condiciones legales para facilitar los negocios en torno a la minería, entre otros objetivos. 6 legisladores del FIT y 2 justicialistas se retiraron de la Convención Constituyente para no convalidarla. El sector del peronismo que se opone no es un sector menor, a pesar de tener hoy menos constituyentes, ya que encabezó en 2019 las elecciones de legisladores nacionales que ganó el mismo año que Morales ganaba las provinciales frente a un justicialismo dividido. Mueve la reforma el objetivo de pavimentar mecanismos para emprender explotaciones en territorios reclamados por pueblos originarios, pero que en muchos casos carecen de títulos legales, eliminar límites al uso irrestricto de la propiedad privada, aún en detrimento del interés público, facilitar la represión de la protesta social dándole un carácter más, entre comillas, constitucional, y acentuar el carácter antidemocrático del Estado jujeño. Morales exhibe acuerdos con algunas comunidades de originarios, pero ignora a muchas más. Incluso pretende reservarse el derecho de seleccionar a cuáles reconoce. El famoso director de cine canadiense James Cameron denunció que Morales le había tendido una emboscada para usarlo en defensa de sus posiciones defensoras del extractivismo. La Constitución, reformada en casi todos sus artículos, se contrapone en varios de ellos con la nacional y con convenios internacionales de rango constitucional en nuestro país. También hay que recordar que apenas asumido Morales, se aseguró el control del máximo tribunal de forma escandalosa. Hizo votar por sus diputados la ampliación del mismo, luego nombrar a los nuevos jueces, incluyendo diputados que pocas horas antes habían votado la creación de esos cargos. Controlada así la justicia por su gobierno, la utilizó para una guerra sin cuartel contra Milagro Sala. Se llegaron a difundir audios del presidente del tribunal admitiendo que Sala no estaba presa por sus delitos, sino para garantizarle la gobernabilidad a Morales. Hace un año promovió juicios políticos a 6 de los 9 jueces, incluyendo algunos nombrados por él, porque ya no servían a sus nuevos objetivos. Parece ser que para Juntos por el Cambio es antirrepublicano promover juicios políticos contra los miembros de la Corte Nacional, pero está perfecto hacer lo mismo al interior de las provincias por ellos gobernadas. Respecto a Milagro, Morales no oculta que uno de los objetivos de la Constitución es no permitir a futuro que se la indulte. O sea, llega al extremo de rebajar la jerarquía de una Constitución, que se supone que debería tener el máximo consenso y aval social, a los objetivos de la persecución de una persona determinada. También intentó la eliminación de las elecciones de medio término, como sugirió Gabriela Michetti hace unos años, y garantizar al gobernador la mayoría automática en la legislatura, por fuera de toda proporcionalidad.
Morales acaba de defender esto diciendo que así es en provincias como Santa Fe. Justamente aquí, eso es uno de los aspectos más cuestionados de la Constitución vigente, que no se ha logrado cambiar solamente por la mutua anulación de las fuerzas políticas que impide llegar a la mayoría especial para la reforma. Sin embargo, hay coincidencia unánime en las palabras de la necesidad de esa reforma. La guinda del postre de esta declamación de la división de poderes y la acción exactamente opuesta es el nombre del presidente de la Convención Constituyente, el mismo Gerardo Morales. Para ello pide licencia como gobernador, pero no se priva de ejercer actos en uno de sus trajes mientras tiene puesto el otro. Otro de los jalones antidemocráticos del currículum de Morales es su colaboración activa con el golpe contra el otro Morales, muy distinto de él, Evo. E incluso condecoró al embajador macrista en Bolivia, que participó en el contrabando de munición para la represión para las fuerzas de la usurpadora Yanine Áñez. La sanción de la Constitución moralista se hizo precisamente en medio de un prolongado conflicto de los docentes jujeños por salarios dignos. El cóctel así conformado generó condiciones para grandes movilizaciones en contra tanto de la política salarial docente como del contenido de esa Constitución, y luego de la represión que siguió. Morales alega que durante las movilizaciones se produjeron desmanes, pero hay que tener en cuenta que los manifestantes detectaron a policías infiltrados entre sus filas, luego protegidos hasta sacarlos de sus columnas para que otros manifestantes no los agredieran, y que policías fueron filmados arrojando piedras, lo que claramente está por fuera de cualquier protocolo de accionar policial. Otros arengando a cometer ataques. Es decir, que estos elementos, sumados a otros antecedentes, hacen muy factible que todos o parte de esos, entre comillas, desmanes, hayan sido provocados por agentes moralistas con la finalidad de tener excusas para la represión. Desatada la misma, incluyó balas en la cara de adolescentes, haciéndoles perder la vista, detención de turistas que estaban casualmente cerca, accionar de personal policial, incluido captura de personas, desde vehículos sin identificación y hasta sin patentes, allanamientos sin orden judicial. Todos estos actos ilegales avalados por la gobernación, en un claro intento de sembrar el miedo en una provincia que tiene un fresco el recuerdo del terrorismo de Estado, en especial con la noche del apagón del ingenio Ledesma, con preocupantes similitudes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina Regional para América del Sur de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch se pronunciaron llamando al cese de la violencia estatal y a garantizar la vigencia de los derechos humanos. Paradójicamente, este despliegue represivo, antidemocrático y antirrepublicano sin límites son empleados como recurso para la campaña electoral nacional de Morales y de Juntos por el Cambio, echándole la culpa de todos los problemas de la provincia al gobierno nacional, al kirchnerismo y también a la izquierda, dado que el FIT es fuerte en la provincia y tiene un rol activo en las movilizaciones. Que esto se lo creen cada vez menos los jujeños está exhibido en la masividad creciente de la movilización antirrepresiva. Pero claro, allí las elecciones ya fueron, y es tarde para lamentar lo que se votó, aunque muchos lo están haciendo. A nivel nacional, en cambio, las elecciones están por empezar, y habrá que ver si el electorado entra o no, como en 2015, en la trampa de un programa terrorífico como el de Morales, Larreta, Bullrich y Juntos por el Cambio, por mera reacción al monstruo que este pinta en la vereda de enfrente, con la inestimable ayuda de Clarín, La Nación, etc., que o no hablan de Jujuy o lo hacen a través de entrevistas a Morales. La cooperativa Cura subsiste entre herramientas rotas y falta de elementos. Daniel Figueroa, síndico titular de la cooperativa Cura, habló sobre la situación de los trabajadores. Desde hace meses atraviesan diversas crisis por la rotura o mal funcionamiento de algunas máquinas del predio. Vamos a decir que la cooperativa Cura es una planta de reciclado que se encuentra en el predio de disposición final de residuos del municipio y es operada por recicladores, recuperadores, pertenecientes a la cooperativa Cura, obviamente. Bueno, hace tiempo que la cooperativa
y sus trabajadores le ponen el pecho todos los días, pero hay algunos problemas. La falta de compromiso del Estado local, el municipio, complejiza una tarea vital en el reciclado y el cuidado del ambiente. También la falta de avances respecto a licitaciones ponen un freno al avance del sector. Con respecto a la báscula y a la prensa, en donde prensamos el plástico para mandarlo a Buenos Aires, se hizo una primera licitación y se presentaron los oferentes que no se pusieron de acuerdo, por lo que se fue a una segunda licitación y hoy nos encontramos a la espera de lo que pueda ocurrir. Esto dice Daniel Figueroa. Y por otro lado, desde el municipio se compró material para hacer una oficina. Hay que recordar que desde el sector están reclamando desde hace casi 8 meses que se construya, ya que después de un robo producido hace más de un año, en donde se vació la oficina completa que pertenece a los trabajadores o pertenecía, el municipio ocupó el lugar con la promesa de crear otro espacio. Sin embargo, esto todavía no se hizo. Trajeron un molino para picar el plástico y dar un poco de valor agregado, pero todavía desde el municipio no lo ponen en funcionamiento. No se sabe en qué se puede terminar, porque hay intermitencias. Traen cosas, pero no funcionan, faltan otras. Hay un montón de bolsones acopiados con material, pero no podemos prensar porque la máquina está rota. Esto lo sigue diciendo Daniel Figueroa. También consultado sobre la ropa, esta nota, nosotros una nota muy parecida, la hicimos ya hace un tiempo en la otra radio y con la misma problemática que aún no vemos que no tiene solución. Por ejemplo, el tema de la ropa. Por convenio, el municipio tiene que dar 2 mudas de ropa por año. Esto incluye camisa, pantalón, campera, borcegos y guantes. Sin embargo, estos elementos se dan una vez al año. Y no alcanza porque la ropa se gasta por la contaminación. Por eso nosotros compramos para no quedar desprotegidos, dicen los trabajadores. Y sobre la maquinaria, en un momento tuvimos una rota y otra con intermitencia. Tras la licitación se consiguió el correcto funcionamiento de una cinta hace 4 meses sin interrupciones. Esto es un hecho importante para la cooperativa, pero al margen de eso pensamos en el crecimiento. Por eso necesitamos la otra cinta en funcionamiento para poder cumplir con el compromiso que tenemos hace años con el predio de disposición final. Si no se llegan a cumplir las pautas dentro de por lo menos un mes, lo tenemos que pasar por asamblea y evaluar entrar en conflicto con el municipio, porque traen cosas que no funcionan. Y a nosotros no nos dejan invertir en las maquinarias porque pertenecen al municipio, pero así no podemos avanzar. A ver, ¿por qué no avanza? No avanza porque no es dejadez esto, ¿eh? No es producto de improvisación, no. Esto es a propósito. Tengamos en cuenta que la basura es el principal gasto de la municipalidad. Algunos dicen, no, que la municipalización, que la estatización. Bueno, yo les voy avisando. Los sueldos los paga la municipalidad, sí, porque es el principal gasto. ¿De dónde cree que la 9 de julio viene Moyano y pone la plata en su bolsillo? No, lo pone la municipalidad, como si fueran empleados municipales. Claro. Y aparte paga la rentabilidad empresaria. Esto en el mundo, y no me voy a ningún hemisferio lejano,
vamos a Brasil, vamos a Uruguay, vamos a Olavarría. Esto hablamos más de una vez. La basura es un gran negocio. No como contrato del gobierno para juntar la basura en un terreno, sino como la producción de reciclado. Por ejemplo, en Olavarría, con el gas que se produce con la descomposición de la basura, tienen los hornos pirolíticos que queman los residuos con patógenos. En Uruguay, con ese mismo gas, estamos hablando del departamento de Canelones, producen electricidad. En Curitiba, por ejemplo, bueno, es una industria de primer nivel. Por supuesto, la trayectoria llevó 60 años para llegar al nivel de Curitiba, pero en un momento iniciaron ese camino. Acá el negocio es la concesión. Pero No, es evidente, Pablo, que el municipio no le quiere dejar el negocio que vos a estás ver, describiendo a los trabajadores. a ver, es lo mismo que hizo Arroyo, Claro. es lo mismo que hizo Pulti, es lo mismo que hizo Cat y es lo mismo que hizo April. Puede ir más atrás también. Sí, 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 sí. Este negocio, la configuración de este negocio, comienza en el año 78, con el golpe militar. Recordarán, y esto siempre lo decíamos, pero bueno, la audiencia siempre se renueva. Si vamos a los edificios viejos, van a encontrar los buches de donde se incineraba en los mismos edificios la basura. Eso, lo cual es real, producía una gran polución en el aire. Yo me acuerdo que uno miraba a lo lejos la ciudad de Mar del Plata. Lo mismo pasaba cuando entrabas a Buenos Aires, exactamente lo mismo. Vos veías la nube, claro, todos los edificios incinerando la basura, te podés imaginar lo que era. Esto en el 78, los militares, por decreto, en ordenanzas generales, etcétera, etcétera, terminan con esta práctica. Usted mira, y está bien, si no, yo en eso no digo que esté bien, pero empezaron con el negocio de las concesiones. Le digo, esto de Curitiba empezó en el año 63, nosotros estamos hablando del 78 y convertimos algo que podía haber sido algo positivo en la instrumentalización de negocios. Claro. En su momento vino Venturino, en su momento ahora hay dos concesiones, una semiestatal, pero siempre terminan siendo instrumento, el Estado termina siendo la instrumentación de negocios privados. Y Eh, negocio para unos y en pocos. algo que es grave, porque es grave la situación de la cooperativa cura, es gravísima. Ahora más grave es el tema de la contaminación. Mar del Plata va a atravesar un problema con el agua y estamos contaminando las napas. Y nos estamos perdiendo la posibilidad de tener una solución presupuestaria porque el negocio de la basura es su reciclado y es un negocio formidable en cualquier lado del mundo. Claro, Y claro. acá es con la política de concesión del servicio, que es juntarla y amontonarla en un terreno, nada más, que es el principal erogación de la municipalidad. Lo único que hacemos es la ganancia a un sector empresarial sindical, vaya uno a saber cuánto más. Muy bien, vamos a pasar a otro tema, otro negocio también para unos pocos. La minera Liven pagó una multa de 5.300 millones de pesos y reconoció que dibujaba exportaciones. La firma norteamericana que explota litio reconoció la subfacturación de exportaciones declaradas a su casa matriz.
La minera norteamericana Livent aceptó que realizó maniobras con sus declaraciones de exportaciones y pagó a la AFIP unos 5.300 millones de pesos en multas. Livent condensa como pocos el feroz juego geopolítico en el que quedó inmersa la Argentina porque forma parte del Triángulo del Litio. Un mineral crítico para el mundo actual y a la vez expone las maniobras de exportadores a través de sus declaraciones juradas para hacerse de dólares a precio oficial. Ese es Claro. el negocio. En julio del año pasado, estamos hablando de empresas extranjeras Por que supuesto. están haciendo negocio con nuestro litio Y con nuestros dólares. y con los dólares. En julio del año pasado, la aduana le aplicó una multa de 5.300 millones de pesos a la exportadora de litio Livent de Catamarca por maniobras de subfacturación realizadas entre 2018 y 2019 que generaron un perjuicio de 8 millones de dólares en retenciones Y pagan 5.000 millones de pesos. de multa. Claro, es una risa. La minera norteamericana Livent aceptó que realizó maniobras con sus declaraciones de exportaciones, bueno, y como ya dijimos, pagó a la AFIP una multa. Claro, pero la una maniobra, multa claro, insignificante. insignificante al Porque lado. vos fíjate con esto, con pagar la multa, que es una multa insignificante, ya lavaron la situación. Claro. Ya no hay nada más que reclamarle, No. pagaron la multa. Ahora se llevaron 8 lucas en dólares, 8 millones es la verdad, es una joda. La maniobra comprendió más de 400 operaciones de exportación efectuadas por una empresa argentina a una empresa vinculada del exterior, informaron fuentes oficiales en ese momento. Durante un largo tiempo no hubo novedades en el expediente, incluso fuentes al tanto de la negociación confirmaron que no había avanzado la investigación. La llegada de Guillermo Michel al organismo reactivó esta investigación. El principal objetivo del recambio en la aduana era cortar con las maniobras de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones. La novedad es que el Livent concretó el pago de la multa y consultadas fuentes de la aduana afirmaron que no tenían nada más para decir sobre el tema. Lo mismo en la Secretaría de Minería. Por algún motivo fue imposible confirmar la información por parte de funcionarios del gobierno, pero en el sector sí la confirmaron. La cuestión geopolítica no es menor. El principal comprador del carbonato de litio que extrae en el país la norteamericana Livent es precisamente Estados Unidos. A esto se suma que Livent, minera de capitales norteamericanos, anunció su fusión con la australiana Allkem. Así la sociedad se convierte en la quinta empresa litera en el ranking mundial. Pero las otras 4 son chinas. Además, hasta el momento, Livent norteamericana y Allkem australiana por separado eran las únicas 2 empresas con explotación de litio activa en Argentina. Con la concreción de la fusión entre ambas compañías, la extracción del litio en el país va a estar monopolizada y obviamente en manos extranjeras. En el balance que presentó Livent en la Bolsa de Nueva York para avanzar con la fusión, saltó que la compañía reconocía y ahora finalmente pagó la multa millonaria que le aplicó la aduana el año pasado cuando denunció por su facturación en la exportación de carbonato de litio.
Bueno, Pablo, estas son las maniobras de las que vos también has hablado y comentado de lo que hacen empresas extranjeras con nuestros recursos. Bueno, esto no es nuevo. No, 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 no. Aparte de retención cero, ¿no? Acá tenemos retención del 3%. Se lleva el mineral, retención del 3%. Esto pasaba, el primer escándalo que se dio, digamos, no porque fuera el primero, sino, digamos, primer por su volumen, fue con la lumbrera, también en Catamarca. Un mineraloducto, que es por donde pasa el barro, por ahí hay que decirlo esto, la minería en beta ya no existe más, eso era del siglo XIX, principio del siglo XX. Ahora lo que se hace es tallar son cerros completos y se saca los minerales que están entre las partículas de la roca, igual que el fracking. Entonces por eso demuelen cerros completos y de ese barro van extrayendo los minerales. Ese barro va por un mineraloducto, se llama. De la lumbrera una vez se rompió, sacaron barro y se dieron cuenta que se estaban llevando, aparte de los minerales que era el objeto de la lumbrera, 90 minerales más. Todo esto, por supuesto, basado en las declaraciones juradas, porque también hay que decir esto, todas las exportaciones de petróleo, de gas, de minería, es a declaración jurada. Ellos dicen lo que van a mandar. Claro, claro. Ellos te lo dicen. A veces son tan burdos que hasta se descubren, pero en realidad no saben. Como la lumbrera se robaba 90 minerales que no estaba en el objeto social para exportar. Este, Vos te pensé que se llaman litio, nada más no se llaman muchos minerales. Esto es parte también, cuando hablamos de la pobreza que hay en la Sí. Argentina, hay que recordar que por el costado de la Argentina hay un agujero en donde se va la riqueza, se la afanan, se la roban, se la llevan, gracias Con la complacencia de las autoridades nacionales, nacionales, provinciales, provinciales, municipales, exactamente. todos, digo, estas son las, porque después te viene que la solución es hacer flexibilización laboral O sacar los planes. o sacar los planes, ¿viste? Acá la solución es poder echar a la gente como perros a la calle, sin pagar indemnización ni nada. Ahora, de esto afano no te habla nadie. No, 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 no. Muy bien, Pablo, vamos a tu columna, que hoy se llama ¿Qué hay detrás del movimiento anti-China? Hay, entre otras cuestiones, todo un planteo de cuestionamiento sobre lo que son las inversiones chinas. Básicamente hay un viejo proyecto ya, que en su momento había refrendado Fabiana Ríos en Tierra del Fuego y que ahora ratifica el gobernador Gustavo Melella, que es una inversión de 1.200 millones de dólares. Esta inversión se destaca por una serie de obras que hay que detallar. Un puerto multipropósito para barcos de 20.000 toneladas, una central eléctrica de 100 megawatts, y un polo petroquímico que iría a producir, hablamos polo petroquímico porque están los yacimientos offshore en lo que es Tierra del Fuego,
para la producción de, por ejemplo, 600.000 toneladas de amoníaco sintético, 900.000 toneladas de urea, 100.000 toneladas de glisofato, que todo esto son subproductos del petróleo. Yo lo que te voy a pedir, Gloria, que me busques el monto de la deuda externa argentina, mientras voy leyendo esto, porque es importante comparar una cosa con la otra. A diferencia del petróleo, a diferencia de la minería, que la terminamos subsidiando nosotros, más de una vez lo hablamos, subsidiamos a empresas extranjeras para que se genere la producción. Hablamos desde barril criollo, hablamos desde Plan Gas 2, Plan Gas 3, Plan Gas 4, que los concesionarios sentados sobre los recursos argentinos, si no le das subsidio, no te producen y te dejan el país sin gas. Y más, el famoso gasoducto Néstor Kirchner lo financió el Estado. No lo hicieron los privados, que se supone que tienen que ser los que tienen que hacer la inversión, justamente. A diferencia, digo, ¿cuál es el importe actual de la deuda externa argentina, Gloria? Una deuda externa bruta a final de 2022, Sí, hay que tomarlo desde ahí. 276.694 millones de dólares. Bueno, 279.000 millones de dólares. Se toma siempre el año anterior, que es el saldo consolidado, digamos así. Seguramente estamos pasando los 300.000 millones, casi, por no decir 400.000 millones ahora a fin de año. Todavía falta medio año por circular. De esos 200, yo le pregunto al que nos escucha por la radio o por nuestra página en YouTube, Prohibido Olvidar, de esos 279.000 millones de dólares que debemos, mire a su lado a ver dónde los ve. ¿Qué obra vio? Esos 279.000 millones de dólares que debe la Argentina, ¿usted la vio en obras? ¿La vio en los sueldos de los jubilados? Vaya y mire el puerto cómo está. Vaya y mire cómo está el Estadio Mundialista. Mire cómo están las calles. Mire cómo está el hospital regional, que no tiene gas. Mire cómo está la policía, que no tiene nafta. Mire cómo está en la sala de salud. Mire cómo está el servicio eléctrico, el servicio de gas, que aparentemente estarían terminando el famoso gasoducto de la costa. Vamos a ver qué gas viene por ahí. Es decir, de los 279.000 millones, ¿qué vio? ¿Qué ve? Absolutamente nada, pero la debemos. Claro, ¿a dónde fueron? ¿A dónde fueron? No fueron a ningún lado. Sin embargo, cuando los chinos te dicen que van a hacer una inversión de 1.200 millones de dólares, los tipos vienen, te hacen el puerto, te hacen el polo petroquímico, te instalan ellos la central eléctrica de 1.000 megawatts, sin hablar de la Tucha 3 y de otros proyectos. Vienen ellos y lo hacen. Y esto lo digo también porque es lo mismo que están haciendo en África. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo, perdón, que los chinos hacen caridad en todo el mundo. No hacen caridad, hacen negocio. La filosofía, por lo menos la línea de negocio, es ganar y ganar. Es decir, que ellos quieren ganar y quieren que los demás también estén satisfechos con el trabajo que ellos hacen. Voy a tomar un poquito de agua porque se me jodió la garganta.
Estas mismas inversiones las hacen en África. Es decir, ellos lo hacen, invierten, hacen su negocio, nada de eso está fuera de lo lógico de pensar, nadie regala ni yuanes ni dólares, pero las inversiones, ellos no vienen a decirte que el Estado argentino le dé libre disponibilidad de divisas como lo hacen las petroleras. Porque la divisa la traen ellos. No vienen y te dicen, no, hágame un plan gas 4. No, vienen y lo hacen ellos. Ellos no vienen y te dicen, necesitamos que nos pongan una central eléctrica. No, vienen y la ponen ellos. Claro. O sea, la plata la ponen ellos. Eso es una inversión. Claro. Eso es la verdadera inversión. Entonces aparecen distintos movimientos pseudos ambientales que te plantean, no mire el impacto, posible derrame, cosas así. Ahora, vos fíjate estos pseudos ambientalistas, ¿por qué cosa protestan? Protestan con la explotación del petróleo en el Polo Norte. El 60% del Polo Norte es ruso. Plantean el puerto multipropósito en Tierra del Fuego. Les digo, para el que no lo sabe, para ir a Tierra del Fuego hay que pasar por territorio chileno. Ese es el nivel de infraestructura que está ahora. Usted para ir a Tierra del Fuego tiene que pasar por la aduana chilena. A eso nadie dice nada. Tampoco dicen nada con respecto al fracking. Ninguno hace un movimiento en relación a la minería de estas empresas que fugan y evaden impuestos. No hay escenas contra los puertos extranjeros en el Paraná. Nada de esto. Incluso incentivan, por ejemplo, el biocombustible. El biocombustible es arrasar con las selvas naturales, que es parte de lo que es las sequías, porque la contracara del biocombustible es el monocultivo. Y si te tiran glifosato para productos alimenticios, imagínate lo que van a tirar para lo que no es producto alimenticio. Primero que aclarar, la cumbre máxima fue en el año 92 en Río, y de Río salieron 80 movimientos ecológicos. Por lo que acá no hay una sola visión sobre la ecología, acá hay muchas. Y muchas tienen que ver también con la posibilidad de desarrollo de los países, porque, a ver, la Unión Europea que está planteando estas cosas, porque estas cosas vienen de la Unión Europea, viene de una Alemania que quema carbón y de una Francia que se abastece de energía nuclear. Entonces que no me vengan a hablar de ecología los alemanes, ni los franceses, que encima el uranio que utilizan para los reactores nucleares lo tienen que comprar los rusos, igual que lo que hacen los norteamericanos. Escuché también a un candidato, Moreno se llama, hablar de que América para los americanos, eso lo decían los norteamericanos. ¿Y qué tenemos que ver nosotros con China? Decía este hombre que se autopercibe peronista. Mire, hay un concepto en economía que se llama economías complementarias.
¿Qué son las economías complementarias? Son aquellas que son capaces de cubrir unas las necesidades del otro. Ya lo habíamos dicho en otro programa anterior, no me acuerdo si acá o en Casi Sábado. China tiene 1.400 millones de habitantes y nosotros somos productores de alimentos. A ver, ¿quién más que nosotros tenemos más que ver con los chinos? Somos productores de alimentos y ahí tienen 1.400 millones de personas que se sientan todos los días a comer. Claro. A ver, si no quieren tener, ¿qué más hay que explicar nuestra relación con China? Que es nuestro segundo socio comercial. El primero es Brasil. Porque yo les digo, Norteamérica no compra nuestro trigo, nuestra soja para ellos, porque ellos producen mucho más que nosotros. Ellos lo compran para vendérselo a los chinos. Habíamos dicho, por ejemplo, el caso del BRICS, Rusia 143 millones de habitantes, China 1.400 millones de habitantes, India 1.400 millones de habitantes, 59 millones de habitantes de Sudáfrica, 214 millones de habitantes de Brasil, 3.216 millones de habitantes, y a mí me preguntan, y aparece un tipo que lo único que sabía hacer era payasadas en el gobierno, a decir que nosotros no tenemos nada que ver con los chinos. Un mercado de 3.200 millones, de 3.216 millones de habitantes. Sí, y no para tenemos un, nada que ver para con... un, para un país que es productor de alimentos, no me pueden decir que no tenemos nada que ver con eso. No me pueden decir que América para un americano. Eso por un lado. Y por otro lado, los chinos son comunistas. Anatema. Terrible. Yo les voy a decir una cosa. ¿Saben quién es el principal socio de China? El principal socio comercial. Estados Unidos. Los primeros socios comerciales, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Y si vamos por detalle, por país, como socio comercial, estamos siempre hablando del cierre del ejercicio anterior. Siempre se habla del año cerrado, no del año vigente. Del 2023 empezaremos a hablar en marzo, en abril del año que viene. Pero Estados Unidos es el 16,2. Japón el 4,8. Corea del Sur, no Corea del Norte, Corea del Sur 4,5. Vietnam 4,1. India 3,3. Holanda 3,3. Alemania el 3,2. Malasia el 2,6. El Reino Unido el 2,3. Esto viéndolo desde la perspectiva china. Si lo hacemos al revés, lo de Alemania no es el 3,2. Depende de China el 45% de su producción. Para China, Alemania es el 3,2. Para Alemania, China es arriba del 40%. Los principales proveedores de China, porque no produce todo, algunas cosas las tiene que comprar. El principal proveedor es Corea del Sur, no Corea del Norte, Corea del Sur, que es capitalista. El segundo, otro país capitalista, es Japón, 6,8. Estados Unidos, el 6,6. Australia, el 5,2. Todos países capitalistas son los proveedores de China. Ahora dirá, ¿y cuál es el principal proveedor de China? Y esto es lo interesante, la misma China. Es el principal proveedor de China. Después todos los otros son, claro, para Corea del Sur, China representa el 7,4%. Para Corea del Sur representa más del 40%. Porque una cosa es lo que represente para China la participación de Corea del Sur como proveedor y otra cosa es lo que para Corea representa China. Para Alemania, para China, Alemania es el 3,2% para ellos. Ahora, para Alemania es arriba del 45%. Entonces, entramos en este discurso no porque los chinos son comunistas, ahora los norteamericanos no tienen ningún problema de hacer negocio con ellos. Es más,
el principal problema que lo tienen como enemigo económico es que cuando atacan a Japón, se atacan ellos mismos, porque todas las empresas que están en Japón son norteamericanas. Perdón, en China son norteamericanos. Entonces, cuando hacen algo contra China, se lo hacen a ellos mismos, porque están tan interrelacionados que cualquier movimiento que hagan contra China se lo hacen a ellos mismos. Es maravilloso. Ahora, y nosotros no hacemos problemas, hay tipos, y hay gente que tienen problemas con los chinos porque los chinos son comunistas. A ver, si los tipos vienen a hacer negocio. También en un momento se dijo que Mosconi era comunista porque le compraba petróleo a la Unión Soviética. No se la compraba porque era comunista, se la compraba porque se lo vendía más barato. Todo este movimiento que no tiene nada que ver ni con lo liberal ni con lo capitalista. Esto es un movimiento procolonial, porque lo que nos quieren es mantener dentro de un sistema económico, como lo vimos con Liv ahí, y como lo vimos en los otros ejemplos, donde la Argentina es saqueada sin ningún beneficio. Claro. Porque, a ver, para eso se peleó la independencia de la Argentina, para no comerciar solamente con el rey de España o con España, sino para tener libertad para comerciar con quien nomás nos convenga. ¿Y por qué no China? A ver, si los norteamericanos hacen negocio con los chinos, si los holandeses hacen negocio con los chinos y los alemanes hacen negocio con los chinos, ¿por qué no razón de hacerlo nosotros? Ahora, como hacen ahora, que nos compran la producción o se llevan gran parte de la producción para ellos vendérsela a los chinos. Entonces a nosotros nos pagan 2 pesos y ellos... Y el negocio lo y el hacen negocio ellos. lo hacen ellos. Digo, a ver, si quieren discutir socialismo, discutimos socialismo, no hay ningún problema. Ahora, si quieren discutir capitalismo, discutimos también, ¿eh? Porque, a ver, díganme cuál es el problema de hacer negocios con China. ¿Y por qué empecinarnos en hacer no negocios, sino en una economía de saqueo de los recursos argentinos en función de empresas inglesas, españolas, norteamericanas, en definitiva de Norteamérica y de la Unión Europea, más Inglaterra, que no es más de la Unión Europea? El tema es, si somos capitalistas, seamos capitalistas en serio. Ahora, esto de que no, con los comunistas no, miren, los norteamericanos fueron los principales financiadores de lo que hoy es el gran dragón económico de Asia. Bueno, y las principales empresas norteamericanas están en China. Entonces no me vengan a mí con, los comunistas, es el pensamiento del subdesarrollo. Si quieren ser socialistas, sean socialistas. Si quieren sean capitalistas, pero seanlo en serio y con fundamento. Muy bien, Pablo. Nos vamos escuchando al gran Charly García. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene con Prohibido Olvidar y el viernes con Casi Sábado. Muy bien. Nos vemos.